En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy vamos a presentar, Señor, delante de ti toda la atención y el momento para aprender de tu palabra, para escuchar, Señor, de ti y así atesorarlo en nuestro corazón. ¿A quién más iremos, Señor mi Dios? ¿Y a quién más buscaremos si solo tú tienes palabras de vida eterna y solo a ti podemos correr? En ti podemos refugiarnos, Señor. Gracias, mi bendito Dios, por toda tu bendición y por toda tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de la palabra justicia, podemos pensar en algo. Nos viene primero a la mente de los tribunales aquí de la tierra. Un juez, un abogado, el abogado acusador o el abogado defensor, era un penalista. Y en todo eso hay leyes, hay códigos, hay decretos que ejercen o dictan una condena, ya sea una condena para el culpable como una condena para el inocente. Y esa es la justicia que nosotros más conocemos, la justicia aquí de la tierra. Y la justicia aquí de la tierra se basa en una ley, la ley en tres partes: derecho, obligaciones y sanciones. Y si nosotros tenemos derechos, también tenemos obligaciones sobre esos derechos. Y si no cumplimos los derechos y las obligaciones, vienen las sanciones. Eso nosotros ya lo conocemos. Entonces, lo que nosotros conocemos como justicia aquí en la tierra es que se le ayuda al inocente y se culpa al culpable, valga la redundancia. Pero cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, porque la palabra de Dios habla mucho sobre justicia, nosotros podemos hablar sobre algo que no se genera de la conciencia del hombre, ni se genera de los conocimientos humanos, sino que es algo que se genera a través del Espíritu Santo, algo que viene de Dios. Y cuando nosotros hablamos de justicia, no es que nosotros dictemos si el inocente, no el culpable. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, es una plomada, se podría decir, como algo en medio, el discernimiento, el conocimiento, la decisión de conocer entre lo bueno y lo malo. Yo sé que esto es malo para mí y yo sé que esto no conviene delante de la voluntad de Dios. Y yo sé que esto sí es bueno para mí y esto sí conviene dentro de la voluntad de Dios. Entonces, en lo que no es de la voluntad de Dios y sí es de la voluntad de Dios, viene un camino en medio, ¿sí? A eso se le llama discernimiento, hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no significa que yo voy a hacer lo que a mí más me convenga o lo que yo creo que está bien. Y no es eso que yo crea, es que cuál es la voluntad de Dios. Y quisiera tocar para dar a entender este punto que les hablo en Génesis capítulo 2. En el Génesis capítulo 2 nos habla cómo es que Eva toca y come el fruto prohibido, el fruto que Dios dijo que no se tocara ni se comiera. Pero Eva decide tocarlo y decide comerlo. Y veamos en el versículo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 del Génesis. Dice así en el nombre de Dios: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El primer árbol era de todo árbol delicioso. Ese árbol se podía comer todo su fruto. No había ley, no había norma, no había tope, no había un límite. Simple y sencillamente se podía comer todo el fruto que se pudiera. También el árbol de la vida, que está en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay tres árboles, mencionemos por cantidad: el primer árbol de todo fruto, el segundo árbol de la vida eterna y el tercer árbol del conocimiento del bien y del mal. Para los dos primeros árboles no hay ley. O sea, el primero dice sí pueden comerlo. Para el segundo, libre albedrío. Si quieren, tómenlo o déjenlo. No hay problema. Pero para el tercer árbol sí había una ley, ¿verdad? Entonces,
Para el tercer árbol dice que no podían comerlo. Entonces en el versículo 17 dice lo siguiente. Vámonos al 2:17 del Génesis. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comas, ciertamente morirás. ¿Será que usted al oír esa indicación le hubiera preguntado a Dios, mira Señor, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría si yo como del árbol de la vida eterna? El mismo nombre lo dice, pues vivirás. Y si como de todo árbol, pues me llenaré. Pero si comes del bien y del mal, morirás. Ahí hay una indicación. La justicia de Dios se basa en que nosotros sigamos indicaciones. Si en casa nosotros no aprendemos a seguir indicaciones, si en el trabajo nos cuesta seguir y cumplir indicaciones, aún en la misma vida personal nos cuesta seguir indicaciones y cumplirlas, entonces siempre nos va a costar, nos va a ser tan difícil cumplir las indicaciones que Dios indica aquí en su palabra. Entonces nosotros no sabremos cómo hacer la voluntad de Dios. Porque siempre va a ir delante de nosotros nuestra propia opinión. Para mí esto es bueno, para mí esto es malo, no, esto no me conviene, esto no me parece. Pero ¿qué le parece a Dios? Y es que tal vez usted va a decir, qué religioso se oye. Pero si tú siempre le andas orando a Dios, le andas pidiendo a Dios tantas peticiones, le andas pidiendo muchas cosas a Dios, entonces ¿por qué no le pides que te enseñe a cumplir su voluntad? Y cuando tú aprendas, o cuando yo aprenda a cumplir su voluntad, entonces viviremos más días felices, más días en paz, más días fortalecidos. Pero no lo hacemos. Siempre y sencillamente siempre hacemos nuestra propia voluntad y no la de Dios. No sabemos seguir indicaciones conforme la Biblia. Siempre esperamos a que Dios nos dé un texto bíblico, pero muy bonito, muy alegre, muy poético, que nos digan que vamos re bien. Pero cuando nosotros recibimos una indicación que va en contra de nuestra propia voluntad, en contra de aquello que hacemos siempre malo, ahí es donde nosotros creemos que Dios está enojado con nosotros y que no conviene escucharlo. Eva tenía una indicación, no comas de ese árbol, simple y sencillamente no tenías que hacer. Pero ¿qué es lo que pasó? Sigamos leyendo entonces en el 18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las habría de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de todos los cielos y todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Sí? En el 3, capítulo 3, dice lo siguiente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho eso? No comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondiendo a la serpiente, le dijo, del fruto de los árboles del huerto podré comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no lo tocaréis, para que no os muráis. Eva sabía la indicación. Eva sabía qué es lo que había hecho Dios y que ese árbol no se podía comer. Entonces, en el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conoceréis del bien y del mal. A ver la mujer, oigan esto, el versículo 6 es muy clave. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comenzó al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros cometemos un error, no seguimos indicaciones y no practicamos la justicia de Dios. Comenzamos a hacer las cosas que a nuestro parecer están bien. La mujer dijo, el árbol se mira muy bonito, me acerco al árbol, bueno, no está pasando algo, no está pasando nada, voy a acercar al fruto, toco el fruto, muy bonito, muy buena textura,
entonces lo olió, huele rico, lo probó, sabe rico. ¿Qué fue lo que le empujó a ella entonces a hacer todo esto? Lo que le empujó fueron sus propios deseos, su propia opinión, y olvidó la indicación de Dios, y ella se basó en su propio juicio. Entonces la justicia de Dios fue aparte y no se cumplió la indicación. Las indicaciones nos llevan a cumplir la justicia de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Por lo cuanto, así es como conoceremos la voluntad de Dios. Deuteronomio 30. Veamos rápidamente Deuteronomio 30. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 30. En el capítulo 30, desde el versículo 15, dice lo siguiente, y leamos. Versículo 15, capítulo 30 de Deuteronomio. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Oiga esto, desde el versículo 15, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. ¿Sí? El bien, la vida y el bien. O sea, todos los bienes, todo lo que trae la vida, te lo pongo a ti delante de ti, dice Dios. Aquí te lo estoy poniendo en tus ojos, delante de tus caminos. Pero también la muerte y el mal. O sea, el fruto de aquel árbol sigue dándose en nosotros. El bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Sí? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová. Es un mandamiento. Que ames a Jehová. No te está pidiendo un favor, no te está diciendo, mira si tú quieres, mira, analiza si te parece, piénsalo bien, tal vez sí, tal vez no, no es así. Dios te está diciendo que te mando a que ames a Jehová tu Dios, ámalo. No te está preguntando, tienes que hacerlo. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque eso te va a llevar a la vida, te va a llevar a un camino recto, sin remordimientos, sin amarguras. Dime una cosa, o piénsalo así, cuando Eva comió aquel fruto y lo sintió tan rico la primera vez, ¿qué fue lo que sintió después? ¿Será que ella sintió alegría? Dice la palabra de Dios que sintió vergüenza, se escondía, se sentía mal, frustrado, lo que le llamamos sentimientos encontrados, porque hizo lo incorrecto. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Cuando le fallas a Dios te sientes muy mal y avergonzado, avergonzada de lo que haces. Es porque no cumpliste lo que Dios te había dicho y que tú sabías que no tenías que haberlo hecho, pero ¿qué te empujó a hacerlo? Muchas veces le damos el derecho a una persona, muchas veces confiamos en alguien, muchas veces le damos la confianza en alguien que nos empuja a hacer lo incorrecto y le fallamos a Dios y nos llenamos de amargura, de desconfianza y aún así de desprecio propio. Eso es lo que causa la injusticia. Pero la justicia en Dios nos lleva a cumplir un mandamiento. Ama a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Oye, otro mandamiento. Tienes que andar en sus caminos. Debes hacerlo. No lo pienses más, porque eso te va a llevar a la salvación. Va a curar tus heridas. Va a sanar tus heridas internas. Fortalecerá tu cuerpo, fortalecerá tu mente, tu alma, y andarás firmemente sin preocupaciones. Hay un salmo que dice, oiréis de malas noticias, mas no temeréis. Y eso es lo que es ese fruto de cuando nosotros andamos en los caminos de Dios y guardamos todos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Oye esto, Dios no nos manda a decir que nosotros decretemos. Yo decreto, yo mando, yo declaro. Eso es incorrecto, porque yo no tengo el derecho de hacerlo. La palabra de Dios a mí me dice que yo debo de obedecer los decretos, los mandamientos de Dios. Y si yo ando decretando, es como que si yo me creyera Dios, como que si yo dijera, yo tengo mejores decretos que lo que Dios manda aquí. Yo tengo mejores mandamientos que los que Dios manda aquí. Y eso no puede suceder, no es bíblico. Practica mejor la obediencia, practica mejor el oír la palabra de Dios, eso te llevará a una salvación y corregirá tus caminos, tus sentimientos, emociones y pensamientos. Así es como se practica la justicia de Dios en tu vida. Vamos más adelante, en Génesis capítulo 2 ya lo vimos, en Filipenses capítulo 1. Veamos rápidamente Filipenses capítulo 1. Carta a los Filipenses, capítulo 1.
Capítulo 1 del 9 al 10, versículos del 9 al 10 dicen en el nombre de Cristo Jesús: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto ¿de qué? Exacto, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar llenos del fruto de justicia? Es cuando nosotros comenzamos a llenarnos del conocimiento. Dice, mira, lo que dijo en Deuteronomio, Antiguo Testamento: tienes que cumplir mis mandamientos, anda mis caminos, obedece mis decretos, obedece mis mandamientos, obedece mi palabra. En Filipenses, en el 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunda aún más ¿en qué? En el conocimiento de los mandamientos de Dios en la palabra. Ahí es donde vamos a llenarnos del fruto de justicia, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Sí? Así es como nosotros vamos a practicar la justicia de Dios, el fruto dado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que aprender más de Dios y sus mandamientos y buscar más a Dios. Nosotros debemos siempre dejar que Dios sea nuestra vida. En el libro de Oseas capítulo 14, versículo 9. Oseas capítulo 14, versículo 9 dice: ¿Quién es sabio que atienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos entrarán por ellas, pero los transgresores tropezarán en ellas. Los justos, ¿quiénes son los justos? Los justos son aquellos que hacen la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Los justos son aquellos que buscan la justicia de Dios y no su propia justicia, su propia voluntad. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo voy recibiendo el entendimiento del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios, pero yo la comienzo a transgredir, o sea, comienzo a leer un versículo, esto me dice que eso no está bien, pero yo comienzo a hacer lo que yo quiera, yo comienzo a agarrar este camino como yo quiera, y lo hago y lo pienso, lo expreso como yo quiera, estoy transgrediendo lo que Dios manda. Yo mismo tropezaré en mis mentiras y engaños. Entonces no es justo que yo comience a hacer mi propia voluntad y no haga la justicia de Dios, que es fruto del Espíritu Santo también. Yo debo entonces escuchar más a Dios y escuchar menos mi voz, preguntarle más a Dios qué es lo que quiere Él de mí, que me muestre más adelante a dónde me lleva o qué es lo que va a hacer este camino delante de mí. Te diré algo: muchas veces nosotros buscamos la justicia de Dios y buscamos respuestas. Yo busco respuestas. Hay luchas, hay pruebas, hay tantas cosas que están pasando en nuestras vidas, hermano, que muchas veces nosotros no sabemos si seguir o dejarlo ahí mejor. No sabemos si seguimos batallando en la oración o simplemente que las cosas pase y lo que debe pasar. Hay veces que nos sentimos tan desahuciados, tan infelices. Pero quiero decirte algo: la justicia de Dios nos dicta que nosotros debemos de confiar. Pero ¿cómo confiar en medio de la crisis y del problema? ¿Cómo confiar si estoy palpando el problema? ¿Cómo confiar si en verdad estoy viendo que todo me está yendo mal? Quiero decirte algo. Hay veces que nuestra vista, aquí está el problema, mira, aquí está el problema. Hay veces que nuestra vista topa hasta acá. Aquí es donde topa. Pero cuando nosotros oramos a Dios, Dios hace esto: baja un poco el telón y nos dice: vas a ver lo que va a pasar más adelante. Vas a ver las buenas dádivas de creer y de esperar. Vas a ver que tu visión sobre las cosas no topa aquí, pero sigue. El camino sigue. Pero es que tú no sabes qué es lo que hay allá. ¿No te da curiosidad eso?
Es como cuando vas en un camino muy bonito, vas manejando el vehículo o vas en bicicleta o caminando y tú dices, voy a seguir adelante, quiero ver qué hay más allá. Quiero ver hacia dónde me lleva ese camino, los árboles se miran muy bonitos, pero tú prosigues, tú no te detienes, tú sigues. Y así es como se maneja esto. Las situaciones son difíciles, lo sé, todos lo sabemos, todos estamos pasando por momentos difíciles, pero dejemos que la justicia de Dios siga en nuestra vida, practiquémosla, pongámoslo como nuestro hábito, como nuestra costumbre, orar, orar, orar y orar. Tal vez a ti te parezca muy aburrido, en estos tiempos todo esto es aburrido, en estos tiempos leer la Biblia es aburrido, cansado, en estos tiempos orar es tan aburrido, tan antipático. Hablar con Dios me parece tan pesado, tan anticuado. Pero es que si supieras, orar a Dios es lo que te fortalece y te levanta. Te lo digo yo, por propia experiencia. Le oro mucho a Dios por muchas situaciones. Y solo Dios me ha mantenido aquí parado. Solo Dios me ha mantenido fortalecido, regresando a enseñar su palabra. Los desánimos, las persecuciones, a veces lo quieren callar a uno, pero uno debe de seguir adelante. Señor, y si sigo adelante, ¿qué va a pasar allá adelante? Yo te invito a que tú ores a Dios, a que no te detengas según las circunstancias. Prosigue, ama mucho los mandamientos de Dios. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Más adelante vas a saber que todo aquel tiempo que no hicimos algo fue un tiempo perdido. Pero ahora que hicimos algo en Dios, ha sido un tiempo próspero. Yo te invito a que leas la Biblia y que ores a Dios y practiques su justicia. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por toda tu bendición y tu gloria. Señor, para practicar tu justicia quiero abandonar muchas cosas que a mí me gustan hacer, que yo sé que me hacen daño, pero me ha costado mucho abandonarlas, despojarme de todo ello. Pero hoy, Señor mi Dios, te pido que me ayudes a despojarme de muchas cosas y a darte a ti la gloria y la honra que tanto te lo mereces. No quiero siempre hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya, Señor. No quiero siempre andar en mis propios caminos y en mi propia prudencia. Quiero hacerlo en ti, Señor, y hacer lo que a ti te agrada y apartarme de lo malo. Gracias por escucharme y tenerme tanta paciencia, mi Dios. Gracias, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas, lee su palabra y busca a Dios con todo tu ser. Dios te bendiga.